Buenas tardes, bienvenidos a todos. Para este mes que comienza el día de hoy, tenemos el privilegio de tener el tema de plástica ocular y nuestra líder del comité en el tema, la doctora Claudia Vanegas, a quien tengo el privilegio de presentar, es quien nos va a presentar a la conferencista del día de hoy. Doctora Claudia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Queremos darles las gracias a todos los que se están conectando y están acompañándonos en este espacio. Durante todo el mes vamos a estar con unas charlas muy interesantes que nos van a aportar en todo el tema de nuestra formación y nuestra atención de los pacientes que asisten a nuestras prácticas diarias. El día de hoy tenemos la fortuna de estar acompañados de la doctora Mariana López Posada. Ella es médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, oftalmóloga, graduada de la Universidad de Antioquia, con un fellowship en oncología ocular y enfermedades orbitarias del Eye Cancer Foundation, en conjunto con el ACCPO Fundonal. Es oftalmóloga y oncóloga que actualmente trabaja en la organización Santa Lucía, en el Hospital San Vicente Fundación, y es miembro activo del programa de retinoblastoma acá en Medellín, en nuestra ciudad. Entonces, vamos a ver cómo nos puede apoyar con todo su conocimiento y nos va a dar unos tips bastante importantes durante esta conferencia del día de hoy. Bienvenida, doctora Mariana. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Clara. Y gracias a todos por estar conectados y a la clínica por la invitación. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, correcto, está perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del enfoque de lesiones pigmentadas conjuntivales. Para empezar, les quiero presentar algunos casos. Esta es una paciente femenina de 72 años que tenía una lesión pigmentada en la conjuntiva de su ojo izquierdo desde la infancia, pero que en el último año y medio le empezó a crecer. Se presenta a la consulta con esta masa en conjuntiva y córnea temporal. Bastante extensa, vascularizada, con vasos nutricios y con un grosor bastante importante. Esta paciente fue llevada a resección en julio del 2021. La patología nos reporta un melanoma conjuntival, epitelio difuso celular ulcerado con invasión de al menos 0.1 centímetro. Los exámenes sistémicos, de los cuales hablaré un poquito más adelante, fueron negativos. Me disculpan un segundito. Listo. Teniendo estos datos, podemos entonces clasificar la paciente. Para esto utilizamos el American Joint Committee of Cancer, la 8ª edición. Esto es un TNM, pero que tiene además una parte clínica y en algunos tumores una parte genética. Entonces, de acuerdo a la patología, clasificamos este como T1A porque está en la conjuntiva vulvar y porque no invade más de 2 milímetros. Esta es la parte clínica, el cual es menor de 3 cuadrantes. Les voy a mostrar acá. Los cuadrantes son de acuerdo a esta gráfica. Espero pues que estén viendo el puntero, donde esta es la córnea, ¿sí? Esta es la conjuntiva vulvar y esta es la conjuntiva tarsal. No es como las mismas horas de las que siempre estamos acostumbrados, sino como sale en esta gráfica. Entonces es un T1A, T1D, no tiene nódulos y no tiene metástasis hasta el momento. En enero del año siguiente hace su primera recurrencia, se reseca nuevamente y se le hace adyuvancia con quimioterapia tópica. Y en julio del año pasado hace su segunda recurrencia con una lesión en fondo de saco y conjuntiva tarsal superior. Esta se lleva nuevamente a resección
Estas son algunas de las imágenes de la cirugía y se tiene que reestadificar. Ya pasa a ser un T2A patológico como en el clínico, y este es como el ejemplo de cómo se diagrama en este diagrama, valga la redundancia. Y este es un paciente masculino de 70 años con una masa en conjuntiva nasal del ojo izquierdo de varios meses de evolución. Cuando llega a la consulta, compromete carúncula, fondo de saco inferior, fondo de saco superior y piel de canto medio. Se hace una resección lo más amplia posible. Incluso podemos ver cómo aquí protruye grasa orbitaria y acá estamos traccionando el recto medio. Se hace una reconstrucción con doble membrana amniótica. La vía lagrimal en este momento no se puede conservar porque estaba comprometida. Como dije, pues llegaba hasta la piel y lo clasificamos, en este caso ya va siendo un T3. Entonces, para resumir estos casitos, tenemos la paciente de 72 años con una segunda recurrencia, el de 70 años con un tumor localmente avanzado, y de este solo tengo esta imagen, pero es un paciente de 33 años con una primera recurrencia en el fondo de saco inferior. Todos estos pacientes tienen el rastreo sistémico negativo. Entonces, por ahora dejaré los casos allí y vamos a hacer el enfoque, pero es un enfoque más terapéutico. Igual quedo pues abierta a preguntas que tengan aparte de la parte diagnóstica o clínica. Para empezar, quería ver una diapositiva de la melanocitosis oculodérmica. Esta, como sabemos, no es una lesión pigmentada de la conjuntiva, pero se puede confundir. Recordemos que es de la esclera, que puede también comprometer órbita, meninges y paladar. Es importante que tienen riesgo de 1 en 400 de desarrollar melanoma oveal. Por lo tanto, hay que realizarles un fondo de ojo anual. La melanosis relacionada con la tez o racial generalmente es perilimbar en 360 grados. Importante que rara vez afecta el fondo de saco o la conjuntiva tarsal, por eso, y perdón, que siempre es bilateral, por eso traigo las imágenes de ambos ojos. Es decir, que si usted se le presenta a un paciente con una melanosis racial y es unilateral, eso es una PAM hasta que no se demuestre lo contrario. En cuanto al NEUS, este es la lesión pigmentada de la conjuntiva más frecuente, es más de la infancia. ¿Y cuál es el enfoque terapéutico con un NEUS? Es medirlo, vigilarlo, fotografiarlo, y en caso de que haya que resecar, siempre usar la técnica no touch o no toque más crioterapia con márgenes. ¿Cuándo? Cuando se documenta crecimiento, cuando se documenta un cambio en la coloración, o si es una lesión de nuevo en un adulto. De entrada habría que resecarla. Las ubicaciones no vulvares también hay que tenerlas muy en cuenta como factor de riesgo para que se conviertan en melanoma. Y la mnemotecnia CACH, porque uno cree que pues si es en niños, entonces siempre va a ser benigno. Pues no. Mientras más avanzada la edad del niño, tiene un poco más riesgo la relación grosor base, que no tenga quistes o que tenga sangrado. Un poco de la melanosis primaria adquirida sin atipia. Sabemos si es con atipia o sin atipia cuando tenemos una patología. Antes no tenemos cómo saberlo. Si sospechamos que es sin atipia, es algo pequeño, es algo localizado. Cuando compromete 1 a 2 horas, se puede hacer cirugía o hacer seguimiento. Depende mucho también de la ansiedad del paciente, pero en general se podría seguir. Vamos a hacer una resección completa más crioterapia con márgenes cuando compromete de 2 a 5 horas, y cuando son lesiones difusas o mayores de 5 horas, vamos a hacer una biopsia por mapeo, como se muestra en esta gráfica de acá. Cuando ya nos llega el resultado de la biopsia y nos reporta que tenemos atipia,
como en esta paciente que se le realizó un mapeo. ¿Qué es lo indicado? Hacer sesiones de crioterapia a lo restante de la lesión y realizar quimioterapia adyuvante, en este caso con mitomicina. Ahorita ampliaré un poquito más acerca de la quimioterapia. El melanoma, que es como el tema más importante de la noche. Para empezar, el melanoma es una patología quirúrgica, por eso lo pongo desde el título. Entonces, la indicación quirúrgica, pues las posibilidades quirúrgicas que tenemos son siempre biopsia excisional. Los márgenes son amplios, algunos autores hablan de 4, otros de 5, nunca menos, más crioterapia al lecho del tumor y a la conjuntiva de los bordes, más alcohol en caso de que comprometa la córnea. Cuando tenemos que hacer resecciones ampliadas, de pronto como la que les mostré en el caso del paciente de 70 años, hay una técnica que me enteré pues hace poco en algún webinar y se llama la técnica en libro abierto. Se hace entonces cantotomía, cantolisis temporal y nasal. Entonces literal queda como un libro abierto para poder hacer una resección amplia. Y por ejemplo la doctora Carol Shields dice que siempre que tengamos este tipo de tumores se deben tomar biopsias del tejido orbitario, pues para descartar que haya siembras en ella. Se puede hacer una nucleación ampliada cuando haya compromiso del globo ocular, o una exenteración cuando no solamente hay compromiso ocular, sino también de tejidos orbitarios, músculos, grasa, etcétera. Pero tener en cuenta que esto no, estadísticamente no nos va a mejorar el pronóstico, entonces que muy posiblemente estos pacientes se puedan beneficiar de otras técnicas menos cruentas o otros tratamientos menos cruentas, para decirlo de una mejor manera. En cuanto a la adyuvancia, tenemos la radioterapia, aunque el melanoma de conjuntiva no es tan radiosensible por definición. Se puede usar una placa si son tumores de superficie que resecamos y que tienen, por ejemplo, invasión escleral superficial. O radioterapia externa si estamos hablando de una lesión palpebral u orbitaria. Y la quimioterapia tópica puede ser con mitomicina o inmunoterapia tópica, mejor dicho, con interferón, pero en muchos de los estudios no ha demostrado pues, que disminuya la recurrencia. Encontré este artículo que es pues, bastante reciente. Entonces ellos hablan, tratando como hacer un estudio comparativo entre el interferón y la mitomicina, y hablan de que como los estudios que hay hasta ahora son solamente series de casos, la serie de casos más amplia tiene 12 casos, son 42 pacientes en total, 30 melanomas y 12 PAM, pero que ninguno ha sido realizado con rigurosidad comparativa, ¿sí? Como un estudio de eficacia real. Entonces, basándonos solamente en series de casos, hay unos tan alentadoras que hablan de una eficacia del interferón de hasta el 91%, pero la que más estudios tiene y la que se usa desde 1993 es la mitomicina, a pesar de su perfil bastante tóxico para la superficie, como sabemos todos, y en recomendaciones de expertos, y me disculpan que vuelva y cite la misma doctora, la doctora Carol Shields, nunca usa interferón, siempre dice que las lesiones pigmentadas de la conjuntiva deben tratarse con mitomicina. En cuanto a las ayudas diagnósticas, traigo pues solo esta diapositiva. Ya hablamos, la biopsia excisional es el gol estándar. La VM nos ayuda sobre todo a descartar compromiso de la cámara anterior y el grosor, que contamos de hasta 4 milímetros en la VM. También podemos solicitar un OCT, el cual nos va a mostrar pues, una lesión subepitelial. Me parece bastante importante la resonancia, porque si tenemos lesiones grandes como la del paciente que les mostré de 70 años, la resonancia en la secuencia
T1 siempre va a mostrar hiperintensidad, y esta hiperintensidad en el T1 solamente la muestra la melanina, las proteínas y la sangre. Entonces es bastante específica para el melanoma. En cuanto a la exfoliativa, tiene una sensibilidad del 85 y una especificidad del 78, pues en mi escuela no la usamos. En cuanto al escobillón, quería traerlo porque nos lo enseñan mucho como en la semiología de estas lesiones, pero solamente nos va a salir positiva si la lesión está ulcerada. Si la lesión no está ulcerada, no va a salir positiva porque el melanoma es una lesión subepitelial, no es epitelial como la anexo, ¿sí? Y por último, no es una ayuda diagnóstica, pero lo considero supremamente importante, y es que siempre tenemos que vertir los párpados. Esto nos cambia muchísimo, es decir, solamente la conjuntiva vulvar es un T1 y si pasamos a la conjuntiva no vulvar ya es un T2. Entonces eso nos cambia bastante el enfoque que le podamos dar al paciente. En cuanto a los exámenes de extensión, el melanoma va a tener una diseminación a ganglios preauriculares, submandibulares, parótida, es decir, cuello, ya hay sistema nervioso central e hígado. Entonces siempre debemos mínimamente palpar, hacer un perfil hepático, rayos X de tórax o ecografía hepática, que es lo mismo que solicitar una ecografía de abdomen superior. Cuando solicitamos TAC, cuando los melanomas sean localmente avanzados, que ya les voy a decir la definición de localmente avanzados, o cuando recurran ahí, pedimos tomografía, pero una vez pasemos como de la fase inicial, ya podemos continuar con rayos X de tórax y con la ecografía. El nodo centinela es una cosa supremamente importante para la estratificación, y esta lo vamos a pedir siempre que haya recurrencia o siempre que las lesiones sean mayores de 2 milímetros. En hospitales pedimos interconsulta cabeza y cuello, y en el ámbito ambulatorio básicamente es lo mismo porque no podemos entrar pues en conjunto como con ellos, y ellos serían pues quien nos ayudan con este procedimiento. Lo más importante para mí en esta charla, luego pues, de hablar del melanoma, es hablar del pronóstico. Esta diapositiva puede ser un poco cargada. Hablamos para empezar de la recurrencia, ¿sí? De 5 a 15 años, del 26 al 65 aumentando. También aumenta con la T de la clasificación. Se va a demorar entre la primera recurrencia y la segunda un promedio de 15 meses. Estos son los factores que más influyeron en un estudio pues, grande de 150 pacientes, y es el melanoma que no toque el limbo y la localización superior. Otros de un estudio de 540 pacientes, la edad, la historia de cirugía previa y la T en la clasificación. Pero ¿en cuál podemos influir nosotros de todos estos? Pues solamente en la historia de cirugía previa, es decir, quién y cómo realicé la cirugía anterior. Y en cuanto a exenteración, metástasis y muerte, en cuanto a la exenteración, el riesgo es del 8% a 5 años, de 32% a 15 años. El factor de riesgo más importante es que no contacten el limbo. En cuanto a las metástasis, es el T2 y el T3 en la clasificación. Este es el camino que tiene pues, la diseminación del melanoma. En este caso solamente podemos influir en la técnica, es decir, tratando de no dejar márgenes positivos. La mortalidad del melanoma es del 7% a 5 años y de 13% a 8 años. Y estos son los factores de riesgo más importantes, pero quiero hacer énfasis en lo que nosotros podemos impactar. Entonces, en este caso, en resumen, el pronóstico se basa en la técnica quirúrgica y en el BRAF, que ya les voy a explicar en qué consiste. Estos son algunos marcadores moleculares o genéticos en este caso. El BRAF es el más frecuente en el melanoma conjuntival
perdón, sea hasta en el 50%, como podemos ver, muy similar al melanoma cutáneo. Ese es el que realmente nos importa en este caso, porque es el que tiene una terapia dirigida a bloquear esta vía. Entonces, en la primera paciente, si volvemos a ella, estando pues todavía en mi fellow, se le mandaron a hacer estos dos estudios moleculares, el BRAF salió positivo y el NRAS también salió positivo. En Bogotá, este es como el laboratorio que más procesa este tipo de muestras. En Medellín he estado averiguando, Sura lo cubre, sí, que es como con el que trabajamos pues la mayoría de nosotros, y tiene una velocidad bastante aceptable, pero a lo que recurren los oncólogos clínicos es a los laboratorios. Entonces está Pfizer, Novartis y Roche, cada uno de ellos puede patrocinar el BRAF porque obviamente cada uno de ellos pues tiene un bloqueador del BRAF que nos van a comercializarse a nosotros o a la EPS porque los cubren también las EPS, lo cual me parece pues importante. Los procesan, hay dos laboratorios que los procesa, uno de ellos es el de la Clínica Las Américas. Entonces, por ejemplo, esta paciente, si tiene el BRAF y además el NRAS positivo, tenemos unas recurrencias del 100% y una diseminación de hasta el 83%. Es decir, de entrada es candidata a terapia dirigida o inmunoterapia. Normalmente estas terapias dirigidas o inmunoterapia, que son cosas diferentes, se han usado sobre todo para la enfermedad metastásica y nos han logrado aumentar la sobrevida en algunos meses, dependiendo pues de la vía que se use. ¿Cuál es mi idea o el mensaje más importante de esta charla? Es que hay varios estudios que avalan o que han demostrado la importancia de usar esta inmunoterapia o esta terapia dirigida en la enfermedad recurrente, como la paciente de 70 años y el joven de 33 años, o en los pacientes con enfermedad local avanzada, es decir, T2 o T3, como el paciente de 70 años. Estos son algunos de los medicamentos que se vienen usando, pero creo que los vemos un poco mejor acá. Todo lo que tenemos como en verde agua marina es la inmunoterapia. Para la inmunoterapia no tenemos que solicitar marcadores, son simplemente no, es bastante complejo, pero la idea es como ayudar a que el sistema inmune, en pocas palabras, tenga más elementos con que atacar cierto tipo de tumor. En cambio, la terapia dirigida, en esta sí pedimos marcadores, como vimos el BRAF, como vimos el NRAS, entre otros, siendo el más importante el BRAF, para que, por ejemplo, el BRAF, para que la célula no se siga reproduciendo, multiplicando de una manera tan acelerada. ¿Qué tenemos nosotros disponible en nuestro medio? El pembrolizumab con nivolumab. En cuanto a la inmunoterapia, siempre se empieza primero con inmunoterapia y cuando no funciona la inmunoterapia, ellos escalan a la terapia dirigida y tenemos entonces el dabrafenib y el trametinib, se usan juntos, y el bemurfenib con el cobimetinib. Si ven por acá, no tiene mucho que ver con la charla, pero me parece interesante, el año pasado se encuentra el primer medicamento o la primera inmunoterapia para melanoma, pero ya oveal, lo cual es bastante alentador porque tiene un perfil genético completamente diferente al melanoma de piel. Para terminar, entonces, estos son como los mensajes que me parecen importantes. El melanoma conjuntival es una patología netamente quirúrgica. La primera cirugía va a ser siempre la más importante. Las lesiones pigmentadas de la conjuntiva no se biopsian, a eso me refiero con que no se les hace biopsia incisional nunca. La quimioterapia tópica es más bien una adyuvancia, incluso algunos autores
la usan solamente para PAM, otros para cuando tenemos un melanoma resecamos un melanoma y nos queda en bordes positivos siempre y cuando no sea invasor. El melanoma conjuntival es una neoplasia agresiva, diferente a otras oculares, que va a requerir un enfoque oncológico, como he tratado pues, de transmitirles la noche de hoy. Incluso algunos oncólogos clínicos hablan de ella como del melanoma como una enfermedad sistémica. Tener en cuenta que para enfermedad local avanzada, es decir, T2 o T3, o enfermedad recurrente, ya está indicado iniciar una terapia dirigida o inmunoterapia y que siempre se debe pensar en remitir a oncología clínica si hay metástasis o incluso desde antes si no se maneja pues la inmunoterapia o la terapia dirigida pues de la manera que la manejan ellos hace muchos más años que nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En el público, en las personas que están participando, ¿hay alguno que quiera hacer una pregunta específica para la doctora sobre lo visto en la conferencia? Por acá tenemos una pregunta, Mariana, doctora, sobre la utilidad de utilizar el PET-CT para el enfoque diagnóstico en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de un melanoma a nivel ocular, su utilidad pues como para el estadiaje. El PET-CT es súper útil, está indicado una vez hagamos ganglio centinela, nos salga positivo, ahí solicitamos un PET-CT, no antes. O sea, no es como los otros que vamos a hacer cada 6 meses o cada año. No sería para seguimiento. Doctora, y otra pregunta que nos hacen por acá, en una cavidad, la doctora Ángela Juliana Higuera, de Bucaramanga, que nos acompañan también de la Foscal, el doctor Alberto Luis Díaz y los fellows actuales, nos dicen en una cavidad oftálmica con una gran lesión exofítica sugestiva de un melanoma, ante la indicación de no biopsia, ¿cómo puede justificarse una posible exenteración en un paciente como este? Bueno, interesante pregunta. Habría que dar por la historia previa del paciente, que no tenga historia de nucleaciones y que no tenga patología, sería lo primero que yo haría. Pues estamos hablando de una cavidad oftálmica. Bueno. Sí, en una cavidad oftálmica en la que se vea una gran lesión exotípica. Sí, pienso que igual si es una lesión de gran tamaño, es una lesión que seguramente debe estar ulcerada, que seguramente ya debe estar sembrando. Sí, se podría hacer una biopsia simplemente como para justificarla. Sí, pienso que sería adecuado. Y definitivamente, pues casos que nos llegan muy severos, definitivamente el tema de la exenteración no nos va a aumentar el pronóstico en el paciente, pero sí pues como la morbilidad del posoperatorio y todo eso. Exactamente. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, doctora. Por acá nos agradecen, le agradecen pues el espacio y la felicitan por su excelente conferencia. Doctora Mariana, muchísimas gracias, felicitaciones a todos, felicitaciones y gracias por la participación. Si hay alguna otra pregunta, este es el momento, y si no, les deseamos a todos una feliz noche. Entonces, para el próximo jueves 8 de junio, vamos a tener al doctor Jaime de la que nos va a hablar sobre el incómodo entropion, todo acerca del abordaje quirúrgico y sus tips de acuerdo a su experiencia clínica. Doctora Claudia, muchísimas gracias a usted también. Que tenga una feliz noche.